Así como el ausentismo laboral deteriora, digamos, la producción de la compañía, es decir, ¿cuál es el ausentismo? Cuando yo no voy a trabajar porque estoy enfermo. También el presentismo es un problema. ¿Y a qué se llama presentismo laboral? Aquel que estando enfermo va a trabajar porque piensa que si no va lo sacan del trabajo, una serie de cosas, y no sabe que puede causar mucho daño con esa actitud. Presentamos la entrevista del día. Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5 en todas sus extensiones digitales. Estoy con un hambre impresionante, pero es que es hora de comer. Pero no se vaya usted a comer sin antes ver y escuchar esta entrevista, porque también puede verla en vivo y en directo a través de www.marilatv.com y a través de todas las redes sociales, porque estamos en vivo y en directo también. Y escucharla a través de las apps de Fuego y también a través de www.marilatv.com. Me ven y me escuchan con todas las redes en el mundo entero. Estoy con el doctor José Vergara, jefe de Medicina Crítica y Terapia Intensiva del Hospital del Guasmo Sur, llamado también Hospital Centinela o Derivación, coordinador del Servicio de Medicina Crítica y Terapia Intensiva también del Hospital Luis Bernaza, con mis amigos de Luis Bernaza, gente tan linda, diga Luis Bernaza, comenzando con Joseph Partnerbo. Mi querido doctor, gracias por estar acá con nosotros, me encanta poder tenerlo. Cuénteme por qué usted tiene este título de medicina crítica. ¿Esto se estudia o qué? Cuéntemelo. Buen día, Mariela, gracias por la invitación. Sí, medicina crítica y terapia intensiva es el nombre de la especialidad que hacemos los médicos que vemos a los pacientes que están graves, aquellos que se internan en la unidad de cuidados intensivos. Ok, o sea, así se dice. Cuénteme cuántos pacientes hay graves con COVID en este momento en el Hospital del Guasmo Sur. Muy bien, en este momento hemos tenido una franca reducción de los pacientes ya desde mediados de mayo a comienzos de junio, hemos tenido una disminución progresiva. Actualmente, hoy en día, tengo 17 pacientes ingresados, ¿Por de los COVID? cuales por SARS-CoV positivos y ¿Ya? unos con COVID y otros no. Es importante aclarar eso, pero le comento. De los 17 pacientes, Ajá. 10 son fuera de Guayaquil. Santo Domingo, Quevedo, Maca, Riobamba, ¿sí? Que han sido derivados con diagnóstico de COVID. COVID es la enfermedad y SARS-CoV-2 es el agente que produce la enfermedad. En este caso, un virus que le han puesto el nombre de SARS-CoV-2. De los otros 7 pacientes que están ingresados, los 7 son de Guayaquil, pero solo 4 durante todo el mes hemos ingresado con el diagnóstico de COVID. Los otros 3 son pacientes que tienen la prueba positiva, pero que tienen una enfermedad, digamos, diabetes, cetoacidosis diabética, intoxicación por diferentes causas, no relacionadas a la enfermedad COVID, pero como son SARS-CoV-2 positivos, son derivados a nuestro hospital, que es el hospital de derivación. Ok, es decir que podríamos decir que Guayaquil continúa con 0 fallecimientos por COVID. En los últimos días, prácticamente la tasa de fallecimientos es casi nula en Guayaquil. En mi hospital, para hablar específicamente, no hemos tenido deceso en las últimas semanas. ¿Qué pasa en el relacionados directamente a la enfermedad. ¿Tiene el mismo igual, comportamiento? el mismo comportamiento, la terapia tiene un poco más de pacientes, pero son no COVID y COVID. Eso es importante definirlo, porque otros hospitales atienden COVID y pacientes no COVID. En nuestro hospital, en el cual vamos exclusivamente para COVID. De hecho, en el último mes hemos ingresado solamente desde el 1 al 30 de junio 30 pacientes, o sea, un paciente por mes, y no todos COVID, y no todos de Guayaquil, sino derivados de otro lado de Guayaquil. Porque en Guayaquil realmente la curva se ha aplanado y va en descenso franco. Ok, va en descenso, pero eso es indiscutible. Es indiscutible. ¿Y qué pasa con los contagios, doctor? ¿En cuánto estamos? Bueno, eso es importante porque cuando la curva comienza este perfil de descenso, pues obviamente van cambiando las medidas de control y se van flexibilizando de alguna manera, para decirlo así, pasamos de semáforo rojo a semáforo amarillo y realmente, bueno, como soy médico me movilizo todos los días y ayer vi de manera gustosa, manejé una distancia de 20 kilómetros y solo vi 8 placas de pares.
porque ayer no podían circular pares, solamente las impares. Y me llamó bien la atención de ver que en la distancia de 20 kilómetros que manejé, no vi más que 8 autos con placas pares, es decir, muy pocas personas transgrediendo las indicaciones. De hecho, mi auto es para placa par, pero bueno, me movilizaba por asuntos Pero usted puede médicos. movilizarse porque es médico, claro. Claro. Ahora, es interesante, Mariela, un punto a tener en claro, hace poco en una rueda de prensa lo comentaba, es que cuando vienen los pacientes fuera de la ciudad a recibir atención, porque estamos nosotros con disponibilidad, y mientras tengamos disponibilidad, nosotros atenderemos pacientes. Esa es nuestra función. Pero viene el paciente derivado de otra ciudad y viene su familia. Nosotros los ecuatorianos somos muy dados a eso. La familia se moviliza entero con un paciente. Y esa familia viene expuesta. Esa familia son personas de alto riesgo y aumentan la presión de posibilidad de contagio en Guayaquil. Hay que estar muy atentos a eso. O sea que usted lo que recomienda a nuestros hermanos de provincia es que si vienen, no vengan con toda la familia, que vengan con un acompañante. Claro está, pero sabe que ese es un comportamiento social muy difícil Pero de decir no lo hagamos en pero Ecuador. estamos en otra normalidad, pues, doctor. No podemos decir, es un comportamiento social, cultural. No, sí, es verdad. A nosotros nos gusta movernos en choclo, ¿no? Así, en choclón, ¿no? Pero ya no podemos hacer eso. Y es algo que no lo tiene que saber Guayaquil, sino el Ecuador entero y el mundo entero. Así es, y por un lado, tratar de movilizarse la menor cantidad de personas posibles con ese enfermo, y por otro lado, movilícese con mascarillas. Hoy en día, sabemos que el método más efectivo es usar mascarillas, mantener 1,5 metros de distancia y lavarnos o limpiarnos las manos. No usar guantes, el guante demostró que daba una sensación de falsa seguridad y aumentó más vale el riesgo de transmisión de infecciones versus guantes. Y bueno, eso es un grave error que cometió la OMS al hablar libremente de que la gente tenía que usar guantes. Eso, y se pagó caro, se pagó muy caro. Sabemos que no es obligatorio. Los guantes debemos usar los médicos y solo los médicos que nos acercamos a atender, a examinar a un paciente potencialmente COVID. Obviamente descartarlos. Claro, yo creo que el guante yo lo utilizaría para sacar basura, para coger algún desecho y me lo saco inmediatamente, pero yo creo que el guante es para una tarea específica y tú lo desechas, pero no puedes andar con guantes. Bueno, ciertamente uno debería ponerse guantes cuando va a utilizar desechos, aún en casa. De hecho, la gente tiene unos guantes que son lavables en casa para manejar esto. Bueno, algo también interesante que esta pandemia nos ha obligado a aprender es que se ha hecho mucho más generalizado las medidas de prevención, que en definitiva son medidas de higiene. Entonces es interesante que todo el mundo toca algo, se limpia las manos, andan con todo el mundo con su antiséptico, ya sea alcohol o alcohol gel en las manos, tal cual como usted lo tiene ahí, tal cual como uno lo carga siempre. ¿Perdón? Si yo no tengo esto en la mano, me siento desprotegida. De hecho, salgo con esto en la mano, ¿no? Para ponerle al carro, para ponerle todo lo que toco, ¿no? Es importante. Bueno, sí, pero bueno, hay un gran número de personas que ya lo están haciendo lo han integrado a su actividad y eso es bueno. Así es, totalmente, doctor. Ahora, ¿qué pasa si una persona en este momento tiene gripe, dolor de garganta y tal? ¿Podemos pensar en COVID o podemos pensar en una gripe común? Bueno, esa pregunta es muy buena, Mariela, porque el COVID aparece en Guayaquil, en Ecuador por primera vez, en la época en que las enfermedades virales son muy comunes. Y por eso es que al comienzo teníamos un dolor de cabeza, sentíamos rinorrea o nos dolía la garganta, no sabíamos qué era y de hecho seguimos sin saber qué es. Es decir, usted puede tener una gripe común o puede estar teniendo COVID leve que parece una gripe común. Por eso es importante que la persona que tiene eso refuerce sus medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Con respecto a los demás y así mismo, porque no solamente nos tenemos que proteger nosotros, protegiéndonos nosotros protegemos a los demás y eso es fundamental. Porque puede ser, estamos en la época en que aumenta la gripe, aumenta el H1N1, la influenza, parainfluenza,
virus sincicial respiratorio, dengue, paludismo, una serie de cosas que tienen que ver con esa época del año. Y muchas se parecen. Dolor de cabeza, claro, todas producen fiebre y todas pueden producir. ¿Sí? Hay algunos síntomas y signos que nos ayudan a orientarnos hacia uno u otro, pero eso solo lo puede saber el profesional que examina al paciente. Es Por decir, hay ejemplo, que pero acudir. dígame, doctor, ¿cuáles serían síntomas que son típicos de COVID? ¿Qué cosa? El no tener el gusto y el olfato, ¿eso es algo Bueno, típico? la ausencia del gusto y el olfato se ha visto en el 75% de los pacientes, o sea, 3 de cada 4. ¿Sí? Ya, Que usted puede verlo con otras enfermedades virales, pero no tan frecuente. La ok. fiebre es patrimonio de casi todas las infecciones, no es patognomónico de. Otras cosas son los síntomas intestinales, la diarrea, que no es muy frecuente en una gripe común, de hecho, pero que COVID tiene esa particularidad. Entonces uno puede orientarse, pero las personas no deben ni autodiagnosticarse, ni automedicarse, por favor. Es importante que un profesional los atienda. Ok, eso es lo más importante. Ahora, nosotros no sabemos realmente cuando, por ejemplo, yo tuve el caso hoy día de una persona que amaneció dentro de la empresa con dolor de garganta, gripe, y fue a trabajar. Y yo le dije, ¿cómo haces eso? Yo me estoy quejando. ¿Cómo haces eso? Eso no se hace. No, es que tenía que ir a ver. No, pero, o sea, yo creo que la gente tiene que tener conciencia de que estás medio enfermo y ya te quedas en la casa, porque yo diría, doctor, que lo que primero hay que pensar es en COVID, más allá de que sea una gripe común. Por eso que mi mensaje llegue a todas las personas que nos están escuchando. Señores, tienen gripe, tienen dolor de garganta, quédense en sus casas. Yo creo que la gente, los gerentes, los presidentes de empresas, los directores, no van a decir nada porque te quedas en la casa, porque ahora estamos manejando el teletrabajo y yo creo que estamos duchos ya en el asunto, ¿no? Discúlpame, no escuché todo lo que dijiste, pero escuché una parte que me parece importante y fundamental. Así como el ausentismo laboral deteriora, digamos, la producción de la compañía, es decir, ¿cuál es el ausentismo? Cuando yo no voy a trabajar porque estoy enfermo. También el Ujú, presentismo ujú. es un problema. ¿Y a qué se llama presentismo laboral? Aquel que estando enfermo va a trabajar porque piensa que si no va lo sacan del trabajo, una serie de cosas, y no sabe que puede causar mucho daño con esa actitud. Exacto. Es fundamental no acudir. Y como bien lo decías, todo proceso gripal ahora, uno debe pensar que podría ser COVID, ¿sí? Pero no alarmarnos, porque el 95% de los pacientes van a cruzar con una enfermedad leve. Claro. Es un El poco el porcentaje, 90. exacto, es poco el porcentaje que cursa con una enfermedad grave, pero lo interesante es que cuando uno habla de poco porcentaje, uno no tiene que ver también que la cantidad de pacientes infectados en el mundo es muy, muy alta. Entonces ese porcentaje pequeño es un número grande de personas. Claro, ¿Sí? Eso hay exacto. que tenerlo Somos presente. 7.000 millones de personas en el mundo. Doctor, ¿qué pasó en la terapia intensiva del Guasmo Sur en los peores momentos? Bueno, pasó en forma interesante en nuestro hospital, le debo comentar. Un mes antes de que aparezca el caso índice, nosotros estábamos preparados, porque Así. veníamos siguiendo las noticias en China, ¿sí? Y nosotros teníamos una sala exclusiva con médicos y personal médico designado exclusivamente para esa sala, una sala con una área para 8 camas de cuidados intensivos con presión negativa, y por un momento pensamos, estamos listos. Y claro, cuando vino lo que hablábamos hace un rato, un poco por un porcentaje menor, pero de un gran número de pacientes en un solo hospital, nos desbordó muy rápidamente. Y no solamente a nosotros, a todo el Sistema Nacional de Salud. Eso fue terrible, porque no se está preparado para una pandemia de esta magnitud y porque probablemente nuestro sistema de salud es débil. Eso lo sabemos, eso no se puede ocultar, eso es real. Y no solamente el nuestro, de casi toda Latinoamérica, y ahí están los resultados. Pero la verdad es que el número que llegó fue muy alto. Esa sala de 24 camas que habíamos reservado en una semana fue desbordada y tuvimos que designar todo el hospital para la atención. Doctor, ¿usted conoció a la señora que llegó de España con COVID? Claro, nosotros la tratamos, nosotros la recibimos. La señora
A ver, me gustaría aportar algunos datos que son interesantes. La señora es el caso índice. ¿Qué significa caso índice? El primer caso diagnosticado en forma oficial. La señora viajó en un avión procedente de una ciudad europea con más de 200 personas en el avión. Pensar que era la única que venía enferma es irracional, es ilógico, pero usted tiene el diagnóstico formal hecho a ella. Y como todos los ecuatorianos cuando vivimos un tiempo en el exterior, cuando volvemos al país, lo primero que queremos es ver a toda la familia, a todos los amigos, a todos los vecinos, a los amigos de los amigos, los vecinos de los vecinos. Y eso es lo que pasa cuando llegamos. La señora llegó a mediados de febrero y empezó a visitar a todo el mundo. Estuvo en muchos lugares de la costa y claro, estaba enferma, no lo sabía, no tenía síntomas. Entonces ella era una persona que estaba exponiendo a las otras personas. Cuando se hace el diagnóstico, ya fue 29 de septiembre en una clínica privada de Guayaquil, perdón, 29 de febrero en una clínica privada de Guayaquil y ya nos la derivan a nosotros, donde éramos el hospital designado para ello. Estuvo 2 semanas con nosotros de que finalmente falleció. ¿Y cómo sí se dan cuenta que es COVID, si los síntomas eran muy parecidos a la gripe? Porque me imagino que en todo el país, en todas las ciudades de Latinoamérica, pues te hablo de Guayaquil, digamos, Guayaquil tiene un grupo de médicos que no somos desconocedores de lo que pasa en el mundo. O sea, no estar enterado de lo que pasa en el mundo es un peligro. Y más aún cuando estaba pasando algo alarmante en China. Entonces veníamos viendo lo que venía pasando y claro, los médicos infectólogos, los clínicos, los intensivistas, que es mi especialidad, al igual que clínico, que también lo soy, están muy atentos. Si yo me encontraba una gripe en esa época, yo ya estaba, como decía hace un rato, una gripe, yo pienso en COVID. Bueno, los médicos estábamos en esa época, una gripe, yo pienso en COVID. Desgraciadamente, los ¿Pero se médicos hizo que análisis? ¿Habían análisis de laboratorio? ¿O por no? eso te digo, Solamente signos y síntomas. había como diagnosticar, por supuesto que sí, pero desgraciadamente los médicos que inicialmente la vieron, la veían, la mandaban, la veían con tratamiento sintomático hasta que ingresa a un instituto, a un lugar donde los médicos que la empiezan a atender ya lo sospechan, pero ya había pasado un tiempo. Cuando llaman a un infectólogo especialista, dice, no, mira, gripe, descartemos esto. No porque la sintomatología te haya dicho que eso es, sino que es un médico que está atento, que conoce la situación y que está preocupado de descartar ese problema porque es una cosa muy grave y de hecho lo fue. Cuando ellos confirman, ya lo derivan. Pero la paciente estuvo 2 semanas dando vuelta, atendida en centros, en consultorios, no, que tiene una gripe, y así pasó. No Okay. es que, Pero no en es que esa esté mal época hecho. no había exámenes de laboratorio, a eso me refiero. No, la señora fue diagnosticada con PCR. Ah, sí se Ella le... es el primer diagnóstico en PCR que se hace en el INSPI. Primero privado y que luego lo confirme el INSPI. Ah, Por eso mira. le digo, es la paciente 1 índice diagnosticada en forma oficial. Okay. De ahí que puede haber otro caso, bueno, puede, pero no había diagnóstico. ¿A cuántas personas contagió la señora? Bueno, eso es una información un poco complicada para dártela con seguridad, ¿no? Pero alrededor de 128 eran el dato que los epidemiólogos daban de los contactos posibles de la señora. Pero este virus tiene en ese momento algo que nosotros conocemos como el R0, que es la capacidad infectiva. Un paciente podía infectar a 4. Y si esto es 1 a 4 cada uno, 16. Si es 16 a 4 cada uno, entonces la progresión era exponencial, ¿no? Entonces la posibilidad, porque es un virus, disculpa la redundancia, muy virulento, es decir, muy agresivo. No sé si la próxima vez que nos encontremos con él sea tan agresivo, pero como era nuevo para nosotros, nos agarró el sistema inmune desconocedor de este virus, entonces causó. Ahora que las personas entran en contacto y con menor cantidad de virus en contacto con ellos, van desarrollando ya un contacto y probablemente inmunidad. Ok, probablemente inmunidad, en eso estamos, doctor. No hay duda que todavía no tenemos una clara certeza de que sí hay inmunidad total. Ya es la 1:54, doctor, me encantaría seguir conversando con usted, pero bueno, obviamente tenemos que despedirnos. Un abrazo, mi querido doctor, el doctor José Vergara, él es, déjeme acordar,
¿Cómo era, doctor? Especialista en medicina crítica y terapia intensiva, y además especialista en medicina interna. Crítica, crítica. Claro. Es complicado estar con pacientes críticos, ¿no? Y sobre todo en la época de marzo y abril. Tiene que haber Y sido de devastador para usted. terrible, terrible, y además me dio la enfermedad y estuve una semana en terapia intensiva. También, Pero aquí doctor. estoy, así es. Wow, ¿cómo salió, doctor? Cuénteme. En esa época me Eh, imagino que tampoco se sabía tanto de ivermectina, hidroxicloroquina y una cantidad de cosas que ya tenemos ahora. bueno, ese es un análisis interesante. Mire, me enfermé como a la tercera semana, cuando ya nosotros ya estábamos usando los corticoides. En la primera no lo usábamos. A la tercera semana habían algunas evidencias por ahí, el convencimiento de que siempre el corticoide es como nuestro as bajo la manga para Claro. los médicos que hacemos intensivos. Y cuando me enfermé, nos enfermamos casi 15 colegas que estuvimos en cuidados intensivos. Cuando ya estábamos recuperándonos, uno de ellos me dijo, qué suerte que nos dio ahora, que nos dieron corticoides y tocilizumab, porque si nos daba la semana pasada estábamos muertos. Esa fue una expresión de un colega. Y es mucha Y verdad. Y es mucha verdad. probablemente, yo estoy convencido de que la terapia con corticoides cambió la historia en Guayaquil. Un dato interesante, Guayaquil es una de las pocas ciudades del mundo que en menos tiempo logramos doblar esa curva evolutiva. Bueno, le cuento que ayer tuve una polémica en Twitter y fui refutada y bueno, y ahí un poquito me dijeron algunas cositas en Twitter. Porque mi hermano, que vive en Barcelona, y que es doctor, dice que entre la comunidad médica se habla de que Guayaquil es la única ciudad que tiene en el mundo inmunidad de rebaño. Quiero decir, señores, como no valía aclararlo en Twitter porque las cosas se hacen más grandes, eso no quiere decir que no hayamos sufrido por todos los fallecidos. Pero lo que yo trato de decir, lo que trató de decir mi hermano, Eduardo, es que tienen ese dato internacionalmente, que Guayaquil es la única ciudad del mundo con inmunidad de rebaño. Me llamó la atención y lo tuiteé, pues a la gente no le gustó mucho porque obviamente hubo fallecidos. Y da pena hablar de inmunidad de rebaño, da pena hablar de la pandemia porque hubo gente que se fue. Pero es cierto, según usted, tenemos inmunidad de rebaño y somos los únicos en el mundo, inmunidad de rebaño, hablando que podemos tener más de un 50% de contagios, ¿ok? Bien, Y bien, hasta el 50%, porque todavía no sabemos cómo se comporta la inmunidad de rebaño, porque hablando con el doctor del Bruto, Oscar del Bruto me dice que tal vez en humanos no hay que llegar al 70% como en animales, sino que puede ser al 40 o al 50%, que es otra investigación que él está haciendo. verá, me gustaría también ahí poner algunas cosas puntuales. No es lo mismo inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, usemos mejor esa palabra, inmunidad colectiva, todo un colectivo, Sí, es verdad. que contacto colectivo. Probablemente en Guayaquil más del 70% estuvimos en contacto con el virus. Eso no significa que más del 70% ya tengan inmunidad. No hay que confundirlo. ¿Sí? Los estudios que se han realizado son un porcentaje mucho menor. ¿A qué se llama inmunidad? A encontrar anticuerpos en una persona contra el SARS-CoV-2. Eso es inmunidad. Y nuestro cuerpo se defiende no solamente con anticuerpos. Entonces puede ser que una persona tenga sus anticuerpos negativos, estos anticuerpos neutralizantes, que así los llamamos, y que no medimos todos. Los laboratorios solo miden dos, la IgG y la IgM. No se miden otros, y tampoco se miden otro tipo de inmunidad, la inmunidad celular. Entonces, le voy a dar un ejemplo, ¿sí? Mi esposa, mi hijo mayor y yo nos enfermamos y fuimos positivos. Mi hijo menor y mi nieto, que vivimos los 5, los otros 2 son negativos y nunca se enfermaron. Y aunque mantenemos, obviamente, el máximo cuidado que podemos mantener, es casi imposible, todos médicos, porque mi esposa también es médico, que atendemos pacientes, podamos estar, y mi hijo mayor, ellos no hayan estado en contacto con el virus. Sin embargo, no tiene el menor síntoma, ni el uno ni el otro, mi hijo menor tiene 21 y mi nieto 8, no tienen síntomas y no tienen anticuerpos, pero deben tener seguramente inmunidad de otro tipo. Eso por un lado.
Inmunidad de qué tipo, doctora, ahí sí me confundió. Inmunidad de qué tipo. Inmunidad celular, por ejemplo, a través de los linfocitos T, por ejemplo, que no se mide en sangre, o una inmunidad innata. Es decir, el virus vino y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Conmigo no pasa nada. Son diferentes tipos de inmunidades que tiene el ser humano y todo el mundo está enfrascado solamente en los dichosos inmunoglobulinas. Que dicho sea de paso, tienen un porcentaje entre el 15 y el 20% entre falsos positivos, es decir, le salió positivo y no es, y falsos negativos, le salió negativo y sí es. Hay que tener mucho cuidado con ellos, sobre todo estas pruebas rápidas. Y volviendo al punto en el cual la inmunidad de rebaño, yo recuerdo a mi abuelita cuando le decía a mi mamá, manden a los muchachos a la escuela que hay un niño con papera para que de una vez le dé a él desde chiquito y no lo moleste cuando sea grande. Esa es la inmunidad de rebaño. Claro, con el sarampión, pero bueno, pero no mataba, pero esto tú no sabes si te juega el número. No sabes. Se juega el número, pero también yo creo que al final de la pandemia, Mariela, uno se tendrá que sentar de una manera más fría y sumar. Obviamente, aunque sea uno el que fallezca, si es tu familiar, es para ti el 100% de dolor. Pero con los números fríos, probablemente la mortalidad global de esta enfermedad sea menor al 1%. Por ejemplo, el caso cercano a nosotros es Perú. Perú es uno de los países en el mundo que más pruebas hace por millón de habitantes. Ecuador está muy, muy, muy lejos de acercarse a Perú. Están cercanos por ahí Chile, México con Perú de Latinoamérica, inclusive más que Brasil. Entonces, claro, imagínense usted, vamos a poner un número alarmante, 10.000 muertos. Pero no es lo mismo decir 10.000 muertos en Ecuador, que tenemos 54.000 muestras, Se manejan que en Perú, claro, que tenemos 10.000 muertos y 258.000 muestras. La mortalidad de ellos global va a ser muy chiquitita y la nuestra muy grande. Por eso hay que esperar al final y recurrir a la frialdad de los números. Eso no significa que está todo bien, que vamos a dejar de cuidarnos. No significa que esto ha sido una maravilla porque hemos tenido dolor. No hay persona, tal vez con la que usted conversa, que no sintió el dolor de la muerte de un familiar, de un amigo, de una persona cercana. En mi caso, de hecho, así lo es. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros en este programa. Le mando un abrazo y yo también me despido también de todo el público. Con la bendición de Dios estaremos mañana aquí haciendo contacto con el doctor. Hemos presentado la entrevista del día.